Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. San Antonio de Padua, que nació en Portugal, vivió en Lisboa un buen tiempo y los portugueses lo sienten suyo. Y allí había estudiado, se había formado en una familia católica y había estudiado para ser sacerdote. Y se había preparado muy bien con los agustinos. Y allí estaba, en el convento, en la casa de los agustinos, cuando llegaron unos frailes de una congregación, de un grupo nuevo que seguían a Jesucristo bajo el ánimo, el aliento y las indicaciones de un tal Francisco de Asís. La fama de Francisco de Asís se había llegado ya también hasta el rey de Portugal, y el rey le pidió a través de otras personas a Francisco que enviara misioneros a las tierras que los portugueses tenían en África para evangelizar. Y esos franciscanos se hospedaron en el convento donde vivía Antonio de Padua, que todavía no era de Padua. Y Antonio quedó impresionado de la pobreza, del celo apostólico, y quiso ir con ellos. En ese momento no se pudo. Pero hubo una circunstancia que fue providencial, aunque en ese momento Antonio como que no la entendió. El caso es que esos franciscanos que fueron a África, al mes venían de vuelta a Portugal, pero venían muertos, eran cadáveres. Y esto le causó una fuerte impresión a Antonio. Aquellos habían estado dispuestos a entregar su vida para ir a evangelizar y ni siquiera habían podido hacer más que tocar tierra y morir al instante, por las enfermedades, por las dificultades del viaje, por los naufragios, y esos franciscanos murieron. Y Antonio se preguntaba, ¿y yo por qué no? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué podría yo hacer? Y con esas preguntas que le rumiaban en el alma, decidió dejar, por decirlo así, el futuro brillante, o al menos la estabilidad, la seguridad que tenía allí en el convento agustino, para unirse a este nuevo grupo, que era como una aventura. Y se dirigió entonces a Italia para incorporarse al grupo de los franciscanos. Se ve que tenía sentido del humor Antonio, o al menos una modestia un poco singular, porque no dijo nada, no dijo que tenía un doctorado en teología, no dijo que había estudiado las lenguas originales, el griego, y se incorporó al convento como si fuera el último recién llegado, al convento franciscano, al grupo de los franciscanos. Pero claro, era sacerdote, eso sí que no lo podía ocultar, así es que celebraba la misa, y en determinado momento, que es como las luces que Dios pone en lo alto de la montaña, como dice el Evangelio que hoy se proclama. No se puede ocultar una villa, una aldea que está sobre una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de la olla o del celemín. Pues así era Antonio de Padua, en él se cumplieron estas palabras. Él era una lumbrera a la que Dios le había dado un entendimiento profundo, penetrante de la Escritura Sagrada. Y el caso es que llegó un día que había una gran asamblea reunida para escuchar el sermón, como se usaba en aquella época. La gente se reunía para escuchar la catequesis de adultos, digamos, ¿no? Esa era la manera en la que se formaba la gente, asistían a medios de formación, y uno de ellos era el sermón. Y iban a escuchar a unos tales franciscanos que habían venido a la iglesia del pueblo. Pero el que tocaba predicar, al que le tocaba predicar, se indispuso y no podía.
pero ahí estaba presente Antonio. Y su compañero, pues un poco lo engatusó, un poco lo arrojó, lo animó. El caso es que, sin prevenir demasiado la cosa, se supo que allí había un sacerdote y que por lo tanto tenía permiso de predicar, que el predicador que estaba previsto no iba a poder llegar, y lanzaron a Antonio. Antonio era modesto, eso sí, pero también era responsable. Y una vez que se dio cuenta de la necesidad y que le pidieron el encargo de predicar, lo hizo bien. No fingió que no sabía. Y todo lo que sabía, porque lo había meditado en su corazón, la Escritura Sagrada, la empezó a predicar y quedaron deslumbrados. Y ahí empezó la fama de Antonio predicador. Los superiores de la orden franciscana, al darse cuenta de todo lo que sabía y de lo bien que sabía predicar, le impusieron como oficio, por obediencia, la predicación. Antonio fue luego más adelante conocido como el arca de los testamentos, porque decían que su alma, que su inteligencia era como un arca en la que estaban depositadas todas las palabras de la Escritura, porque se sabía muchos pasajes de memoria y sabía sacar pues aquí y allá lo que era oportuno, haciendo comparaciones muy hermosas que edificaban a la gente. Claro, lo había aprendido de nuestro Señor Jesucristo, cómo predicar las parábolas, cómo explicar las figuras. Se convirtió pues en una lumbrera que predicaba el Evangelio y empezó a recorrer Italia. Y tal fue su éxito que ya no lo dejaban hacer otra cosa. Es cierto que él buscaba la intimidad con Dios, el poder cuidar sus momentos de oración, y se cuenta alguna cosa simpática. No pudiendo como esconderse en el convento, porque la gente lo iba a buscar o le pedían encargos, se trepó a un árbol, se escondió encima de un árbol para que no lo encontraran. De todas maneras lo encontraron. Pero era la manera en la que él buscaba esa oración, porque bien sabía que sin la oración su predicación era vana, que sin ese trato con Dios su predicación era vana. Se cuenta de él, y con toda razón fue así, sobre las orillas, en una población, las orillas del río Arno, que no todo fueron éxitos, que también hubo momentos en los cuales la predicación que hacía no caía en tierra fértil, en tierra buena. Hay gente que tiene el oído duro, que es como esa tierra dura de la que habla el Evangelio, que no recibe la semilla. Y así le pasó en esa pequeña población. Pero Antonio había sido enviado allí para predicar y tenía, digamos, que someterse a la obediencia de predicar, sujetarse a lo que le habían mandado. Y lo que sabemos que es ese milagro fantástico es que, visto que los que tenían que escuchar el sermón no asistieron, pues se dirigió al río y dijo, pues le predicaré a los peces. Y que se puso a predicar en la orilla, y al cabo de unos minutos los aldeanos, algunos más que un poquito estaban ahí de curiosos para ver qué hacía el predicador hablando solo, se llenaron de admiración al ver que los peces se reunían en torno a Antonio y sacaban sus cabecitas como si estuvieran escuchando. Hay varias pinturas que lo dibujan así. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. No se puede esconder una ciudad edificada en lo alto de un monte. No se puede ocultar lo que debe iluminar. El Evangelio es así, una invitación clara a poner nuestras cualidades al servicio del prójimo. No en todo momento sabemos cuándo, pero ciertamente hay nuestro momento. Y le pedimos a Dios en la oración que nos ayude a descubrir cuándo es el momento oportuno para que brillemos. Y hay quien brilla con su capacidad de servicio, hay quien brilla con su capacidad de enseñar, hay quien brilla con su capacidad de escuchar, hay quienes son buenos y brillan cuidando a los enfermos, atendiendo a los niños.
En fin, cada uno tiene distintas cualidades. Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo nos dijo estas palabras claras: brille así vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es como la clave de todos los talentos que hemos de hacer brillar, que los hombres, al recibir un servicio de nuestra parte, se dirijan hacia nuestro Padre Celestial, que vean las maravillas que Dios hace en un alma entregada a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.